Bueno, vamos a comenzar a hablar de intervencionismo y abordaje quirúrgico en la enfermedad pulmonar neoplásica, ¿sí? Bien, primero la preparación antes del procedimiento quirúrgico que se deba realizar al paciente, ya sea una biopsia o extracción o resección de un lóbulo, ¿sí? Primero lo que tiene que tener es un consentimiento informado, la coagulación completa con recuento plaquetario para que esté en hemostasia. Luego un estudio reciente, ya sea una tomografía o PET, ¿sí? Donde nos mostrará el mejor abordaje para la toma de biopsia, ¿sí? La contraindicación absoluta es que no colabore el paciente y la contraindicación relativa es que el paciente padezca de enfisema bulloso severo, neumonectomía contralateral, quístico, atídico, hipertensión pulmonar o una lesión muy vascularizada. Bien. Teniendo esto como inicial, ya se puede realizar el procedimiento que debemos realizar. ¿Sí? En esto debemos tener en cuenta la elección de agujas dispositivos para el tratamiento percutáneo, ¿sí? Que va a ser dos: termoablación con microondas y agujas de biopsia, ¿sí? Primero vamos a la de termoablación por microondas. Acá están lo que quise representar en la imagen derecha, son los aplicadores intersticiales o agujas de termoablación por microondas de 14 a 16 gauge, ¿sí? Que pueden medir de 15 a 20 centímetros de longitud. Bien. Estas agujas siempre vienen con el fabricante al lado una tabla donde indica, ¿sí?, cuánta es la superficie ablacional por necrosis en función a la potencia y el tiempo empleado, ¿sí? Entonces ahí van a decir 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 13 minutos, en base a la potencia que vos le des. Cuanto mayor potencia y mayor tiempo, mayor es la superficie que vas a ablacionar, ¿sí? Bien, estas imágenes demuestran cómo va a ser introducida la aguja, ¿sí?, por la cavidad torácica por medio del espacio intercostal y ubica a la lesión, en este caso es un carcinoma epidermoide, ¿sí?, donde se ingresa la aguja y en el extremo distal va a empezar a provocar lo que es la coagulación, ¿sí?, la necrosis. Vemos en la imagen del medio cómo ya vemos el área de necrosis, ¿sí? Y en la última es un control, ¿sí? En la última, en la imagen izquierda, donde es un área de necrosis provocada, tiene una morfología ovoidea, comenzando del extremo distal de la aguja, ¿sí? Entonces, quiere decir que esa lesión es ablativa, ¿sí? Ya está ablacionada. Bien, en este caso estamos demostrando cómo un nódulo intrapulmonar, ¿sí?, a través de la colocación de arpón en un nódulo intrapulmonar, ¿sí? Lo que se debe hacer es sobrepasar al nódulo pulmonar 1 centímetro para que cuando se haga la resección por biotoracoscopía se pueda asegurar ese margen, ¿sí?, de que no haya quedado ningún resto tumoral. Como habíamos mencionado antes, no solamente tenemos las agujas de termoablación, sino tenemos las agujas de biopsia, ¿sí? Esperen que admito a algunos más. Ahí está. Tenemos dos tipos de agujas de biopsia: las de punción de aspiración de aguja fina y las BAG, que serían las de aguja gruesa. Las de aguja fina se utilizan agujas de 20 a 25 gauge, que proporciona un material para el examen citológico y microbiológico. Mientras que las de aguja gruesa es la técnica de elección, es la que mayormente se utiliza porque tiene mayor contenido, ¿sí?, hasta 2 centímetros inclusive de muestra, y se realizan técnicas de inmunohistoquímica, genéticas, y también es la que nos va a permitir, justamente, adquieren mayor tamaño por esta técnica, que es la coaxial, ¿sí?, que es una aguja dentro de la otra,
y se obtienen diferentes longitudes y grosores y tienen aproximadamente, son de 16, 18 a 20 gauge. Bien, esta es la aguja de biopsia, la aguja coaxial de 18 gauge, de 15 centímetros de longitud. Esa es la aguja es el único recorrido que extrae cilindros de 2 centímetros de longitud. Bien, ¿cuál es la ventaja que tiene obtener estas muestras? ¿Sí? Es no tener la necesidad de punzar varias veces y así minimizar los efectos adversos, sea un neumotórax, hemorragia o bien la diseminación tumoral. La técnica de marcaje de la lesión, ¿sí? Lo primero y principal es medicar y monitorizar al paciente, ¿sí? Se medica con anestesia local en la zona, con lidocaína al 1 o 2% y se monitoriza con pulsímetro. Bien, durante la inyección de la anestesia local hay que tener especial cuidado en no sobrepasar la pleura y en no pinchar estructuras vasculares. Entonces lo que hacemos es, mediante la rejilla metálica y las coordenadas de posicionamiento sobre la lesión que nos da el tomógrafo, o sea, la tomografía, marcamos el punto de entrada de la aguja de biopsia, o ablación o arpón, ¿sí? Una vez introducida la aguja, para la punción se hace una medida antes de atravesar la pleura. O sea, nuestro límite va a ser la pleura. No vas de ahí vas a corroborar si realmente estamos bien ubicados y en dirección correcta. ¿Sí? Una vez que hiciste la tomografía, vos te das cuenta cuánto te falta por llegar a la lesión para ahí sí introducir la aguja. Bien, posicionamiento del paciente. ¿Sí? El posicionamiento del paciente, acá lo que vamos a ver en la imagen derecha, es el introductor de la aguja coaxial, ¿sí? Que está centimetrada mediante unas líneas que son oscuras, y también tiene el indicador, que es como una gomita, donde vos una vez que vos medís a través del tomógrafo cuánto necesitas llegar hasta la lesión, bajás para tener la distancia justa de la lesión intrapulmonar, ¿sí? Bien, en la foto del medio es el proceso de disparo de la aguja coaxial para obtener la muestra de biopsia. Y las muestras son en la imagen en la izquierda, son 4, ¿sí? Y eso después va a ser llevado a anatomía patológica. Hay 3 abordajes principales, ¿sí? El paraesternal de lesiones mediastínicas, el paravertebral y el transpulmonar. Tal vez las otras son muy poco frecuentes, que es la transesternal, la supraesternal y subsifoidea. ¿Sí? Bien. El abordaje paraesternal para lesiones mediastínicas se puede hacer tanto en posición supina como en decúbito, dependiendo dónde está la ubicación y las características de la lesión. ¿Sí? Debemos identificar bien 2 cosas, ¿sí? Los vasos, obviamente, del mediastino medio, los vasos supraórticos, y las ramas de la mamaria interna izquierda, ¿sí? Entonces, no lesionar esas 2 sería lo ideal. En la imagen que aparece en la izquierda, ¿sí? Ahí tenemos el abordaje paraesternal de lesión mediastínica, donde en la superior derecha se comprueba una dirección errónea de la aguja, ¿sí? Que podría, así como iba, directamente puede lesionar a la arteria, sobre todo específicamente al tronco de la arteria pulmonar. Y las 2 imágenes inferiores, ahí es la correcta colocación de la aguja, ¿sí? Que una vez reposicionada, para que pueda tomar la muestra, ¿sí? En el extremo distal, y ahí puede avanzar, como ya habíamos dicho, queda antes de la pleura parietal, vemos si la dirección es correcta, y cuando vemos la lesión, ahí directamente avanzamos en la segunda.
Y el abordaje paravertebral se utiliza cuando hay lesiones del mediastino medio y posterior, o así como bien para lesiones subcarinales o subcarínicas. Preferentemente se elegiría el lado derecho, ya que el lado izquierdo vamos a encontrarnos directamente con la aorta descendente y obviamente no vamos a lesionarlo. De todas maneras, este abordaje hay que tener cuidado de no lesionar el esófago, las venas ácigos, los vasos paravertebrales, los intercostales y los nervios que aparecen allí. Bien, este es el abordaje transpulmonar, se posiciona al paciente en el sitio más accesible y se atraviesa el menor grosor, el parénquima pulmonar. O sea, lo vamos a posicionar pues en prono o supino. Lo importante es que llegue a la lesión con menos margen, ¿sí?, de grosor del parénquima sano. Usamos agujas de biopsias coaxiales de 20 gauge, ya que hay que tener en cuenta que el grosor de la aguja es directamente proporcional a la posibilidad de provocar alguna complicación que ahora ya la vamos a estar mencionando. En el procedimiento se va a introducir entonces la aguja hasta justo antes de atravesar la pleura parietal, como habíamos dicho, ¿sí? Hacemos una imagen tomográfica y calculamos la distancia que nos queda hacia la lesión que tenemos que ir, ¿sí? Se mide la distancia que falta hasta la lesión y se introduce la aguja los centímetros que hemos medido. No tener que colocar, o sea, no se puede, una vez que vos perforaste la pleura parietal, ya no podés direccionar, ya no se hace el estudio. O sea, por eso es importante eso, que que ustedes lo hagan antes de llegar a la pleura e identificar cuánto falta, porque si ya lo hiciste, no se puede redireccionar, ¿sí? Bien, acá están las dos imágenes, donde una es antes de llegar a la pleura parietal y la otra ya conociendo la distancia y identificando la lesión y sin provocar ningún efecto adverso, sobre todo neumotórax en esta parte. Los abordajes quirúrgicos pueden ser tres tipos: toracotomía, esternotomía media y videotoracoscopía asistida por video, la VATS. Bien, la primera, la toracotomía, es una técnica quirúrgica más frecuente empleada. Suele realizarse mediante el abordaje posterolateral a través del quinto y sexto espacio intercostal, así como indica los dibujitos de la izquierda. La esternotomía media es cuando realmente tenemos una afectación de ambos campos pulmonares, entonces hay que hacer una resección bilateral. Poco común. Y la más utilizada, y tal vez una de las que actualmente se utilizan, es esta, la VATS, la cirugía toracoscópica asistida por video. ¿Sí? Es mínimamente invasiva y se utiliza un video y un robot específicamente. O sea, introducís lo que sería lo que va a ser la luz, otro corta y otro sostiene. ¿Sí? Mínimo 3. Los tipos de resección pulmonar pueden ser sublobar, lobectomía o neumonectomía. Dentro de la sublobar puede ser en cuña, que no respeta un orden anatómico, o sea, no es que necesariamente tiene que ser un segmento, sino sería el segundo, la segmentectomía. En cuña puede ser una parte del lóbulo del segmento apical y otro del posterior, por ejemplo, ¿sí? Es una pequeña cuña pulmonar no anatómica. Y la segmentectomía sí es una resección de un segmento pulmonar o resección anatómica de un menor que un lóbulo. La lobectomía es la resección del lóbulo con las cadenas linfáticas regionales y la neumonectomía es la extirpación del pulmón entero y sus ganglios linfáticos, así como está representado gráficamente en las imágenes de la izquierda. ¿Para qué son estas indicaciones de resección pulmonar? Principalmente
se va a dar en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, en estadios 1, 2 y algunos 3A debidamente seleccionados. También existen otras indicaciones menos frecuentes, tales como traumatismo, trasplante o enfermedades crónicas, como tuberculosis, bronquiectasias, que es necesariamente necesario sacar. Bien, las complicaciones que pueden llevar a dar estos procedimientos pueden llegar a ser tempranos o tardíos. Dentro de las tempranas tenemos edema pulmonar, ¿sí? Síndrome de estrés respiratorio del adulto, donde se van a identificar hallazgos tanto en radiología como en tomografía. En radiología vamos a ver que se van a ver las líneas de Kerley, engrosamiento del manguito peribronquial, borrosidad de la vasculatura, y en la tomografía engrosamiento septal y engrosamiento del manguito también, del manguito peribronquial y opacidades en vidrio del lustrado, como indica la imagen de la derecha, ¿sí? Que más bien es hacia los ápices como alas de mariposa, hacia los lóbulos superiores con respecto de la parte periférica, ¿sí? Después pueden tener otra posquirúrgica temprana, otra complicación, una neumonía, un empiema, ¿sí? Así como indica en la imagen inferior, ¿sí? Una consolidación, un área consolidativa, en este caso en el lóbulo inferior izquierdo. Fístulas broncopleurales, ¿sí? Acá, como bien lo dice, es un trayecto donde va a conectar lo que va a ser la vía aérea con el espacio pleural. Entonces, si el aire entra por cavidad pleural, va a ingresar aire, ¿sí? Y se va a formar un neumotórax, ¿sí? Que está graficado en la izquierda con la estrellita roja, que sería el neumotórax que que está ingresando aire y está formando el neumotórax, ¿sí? Las flechitas rosas serían la comunicación del bronquio con la cavidad pleural, y una de las consecuencias que trae es que vamos a poder ver que tenga enfisema subcutáneo o mediastínico. En este caso vemos subcutáneo. También puede provocar una descisencia bronquial, ¿sí? ¿Qué es esto? Es que se rompió la pared del bronquio, ¿sí? Y se hernió, y vemos como por ejemplo en la imagen que aparece en la parte inferior, donde hay un defecto en la pared bronquial, esta irregularidad y estrechamiento, ¿sí? Y ahí queda un... bien primero y después vemos la imagen. La torsión lobar es la rotación del pedículo broncovascular que condiciona la obstrucción de las vías respiratorias y la afectación vascular, ¿sí? ¿Cuándo se da una torsión lobar? En una lobectomía, es lo más frecuente, ¿sí? Y sobre todo cuando es la resección lobar del lóbulo medio. Es importante el diagnóstico precoz porque esto puede evitar el infarto hemorrágico y la gangrena pulmonar directamente. Que vos sacaste un lóbulo, vas a tener que sacar todo porque se produjo justamente esta gangrena pulmonar. Entonces lo vamos a identificar en rayos como consolidación de localización inusual por colapso del lóbulo restante, más específico en la tomografía, como una oclusión abrupta del bronquio. Vamos a ver afilamiento de los vasos, en este caso de la arteria pulmonar izquierda, como vemos en la imagen de abajo, ¿sí? Y pueden tener neumonitis necrosante. Bien. Otras de las complicaciones tempranas, tal vez esta no es muy frecuente, que es la torsión cardíaca. En ambas vamos a poder ver, tanto en rayos como en tomografía, neumopericardio, ¿sí? Van a variar si es derecho o izquierdo. Bien, si es izquierdo, en rayos vamos a ver un abombamiento del contorno cardíaco, mientras que el derecho sería el signo del helado invertido. En la tomografía, si es izquierdo, una protrusión por parte del corazón por defecto pericárdico, y si es derecho, la herniación de parte del corazón hacia la cavidad pleural derecha. También puede pasar que se dé ante este procedimiento un hemotórax, ¿sí?
que es la presencia de líquido de alta atenuación, ¿sí? Líquido hemorrágico, como se identifica en la imagen de la derecha. Vemos que es de alta intensidad, de alta atenuación. No, intensidad no, atenuación. Quilotórax también puede producir si la lesión es a nivel de las vías linfáticas, produciendo una opacidad brusca en el espacio postquirúrgico. El líquido puede ser de baja atenuación si es predominio graso y si de alta tiene más predominio proteico, ¿sí? Y las complicaciones tardías pueden ser 3. Pueden ser, cuatro. 5. Puede ser el empiema, la fístula esófago-pleural, la estenosis bronquial, el trombo del muñón y el síndrome post-neumonectomía. En cuanto al empiema, vamos a ver que en las placas vamos a ver un llenado rápido de espacio, disminución del nivel hidroaéreo, ¿sí? En la tomografía mucho más específica, una colección fluida con líquido y gas, engrosamiento pleural. Este engrosamiento pleural lo vamos a identificar con una morfología ausada, ¿sí? O sea, no vamos a hacer diagnóstico diferencial con el absceso, que el absceso es más romo, los extremos ausados. La fístula esófago-pleural, vamos a identificar el trayecto fistuloso en tomografía, al igual que la estenosis bronquial. Trombo del muñón es cuando se hace una neumonectomía, entonces va a quedar el muñón de la arteria pulmonar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, como ven las imágenes, es en la arteria pulmonar derecha, ¿sí? Y un trombo en el muñón, o sea, un defecto de relleno o de represión que tiene márgenes cóncavos convexos en el remanente arterial. Síndrome post-neumonectomía es cuando también hiciste una neumonectomía, el pulmón contralateral se hiperinsufla con forma compensatoria y desplaza la tráquea y el mediastino. Y más específicamente en TAC, vamos a ver en tomografía, es un estrechamiento distal de la tráquea. Bien, como conclusiones, podemos decir que los procedimientos intervencionistas percutáneos guiados por tomografía representan una técnica relativamente segura y bien tolerada por parte del paciente. Evitan cirugías diagnósticas o terapéuticas más invasivas, como antes que se hacía la toracotomía para sacar, ¿sí?, un lóbulo o todo el pulmón. Y también, obviamente, menos días de hospitalización. La resección quirúrgica en el cáncer de pulmón es la estrategia de elección en estadios tempranos, como habíamos dicho, 1, 2 y 3A. Conocer las principales técnicas quirúrgicas, así como los principales tipos de resección, nos permite diferenciar una evolución postoperatoria normal de la normal del paciente, ¿sí? Conocer las complicaciones, como hemos recientemente mencionado, nos permiten identificar antes posible si es que necesitamos reintervenir al paciente nuevamente, ¿sí?